Amigos y amigas, como les comentaba, en el inicio de esta cita cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura del canal 4RD, tenemos con nosotros dos distinguidos jóvenes. Para mí, que soy una apasionada de la literatura, vamos a sostener una conversación, yo les aseguro, muy interesante sobre literatura, premio joven. Y a propósito de la 24ª Feria Internacional del Libro, estos dos jóvenes resultaron ganadores en cuento y novela. Ellos son el ganador del premio joven de cuento, Pedro Peitz, con su obra Conejos y Bastones, Víctor Andrés de Olio. También me acompaña Jonás Sánchez, ganador del premio joven de novela, Tulio Manuel Cestero, con su obra La estirpe del polvo, la verdadera historia de un héroe. Premios, como les comentaba, en el contexto de la celebración de la 24ª Feria Internacional del Libro. Ahora, ¿qué dicen estos veredictos tan interesantes? Criterios del jurado. Los abajos firmantes, miembros del jurado del Premio de Novela Joven, reunidos en sesión deliberativa, hemos acordado de manera unánime seleccionar la novela La estirpe del polvo, la verdadera historia de un héroe, sometida bajo el seudónimo Draco Guerra por su gran dominio lingüístico y alto nivel cultural. La historia contada en esta novela transforma una tradición plurisecular de representación de una zona de la historia nacional, así como el conjunto de valores ideológicos que la fundamentan. Además, desde la ficción, su autor o autora, porque en ese momento esto es un veredicto, no se sabía cuál era el ganador, ha logrado plasmar con eficacia una historia que hace bisagra entre la realidad y la fantasía, poniendo así en evidencia la gran importancia que reviste la imaginación en el trabajo de representación de la realidad nacional, firmado el jurado del premio de novela, don Manuel García Cartagena, las distinguidas escritoras Kiani Antigua y Edwin Castillo. Esto en correlación al veredicto del Premio Nacional de Novela, pero yo tengo el veredicto del Premio Pedro Peitz, que dice lo siguiente. Tras un proceso de lectura, análisis y discusión, el jurado del Premio Internacional de Cuento Joven ponderó los elementos a tomar en cuenta para seleccionar un libro ganador del certamen. Si bien no existe unidad de criterios sobre el cuento, el jurado ha contemplado la calidad y corrección en la redacción, la unidad de tono, registro y tensión, la fortaleza en la construcción de los personajes, la destreza para integrar las descripciones con la acción, el empleo de recursos formales, mecanismos para sostener el suspense, el nivel de recordación de los textos y la fuerza narrativa. Luego de una nutrida sesión de discusiones, los miembros del jurado sometieron a votación, resultando seleccionado el libro Conejos y Bastones, presentado bajo el seudónimo Don Waterlily. Jurado, los distinguidos escritores José Carlos Nazario, Rosa Silverio e Isidro Jiménez Grullón. Damas y caballeros, amigos y amigas, recibimos con mucha alegría y mucho agradecimiento porque se trasladaron desde la provincia de La Romana para estar aquí en esta cita cultural. Gracias a Víctor Andrés de Olio, gracias Jonás Sánchez. Víctor es el premio ganador de Encuentro Pedro Peitz. Jonás es el ganador del premio joven de novela Tulio Manuel Cestero. Gracias, antes que todo, gracias a usted y a su equipo por la grata y amable invitación. Es un placer y un honor para nosotros estar aquí compartiendo sobre literatura y sobre todo sobre cultura, lo cual es algo que tiene un gran valor cuando el arte de escribir logra estos espacios. Gracias, para nosotros es un gran honor. Usted sabe que este proyecto de cita cultural es un apasionado de la literatura. Sí. Lo recibíamos con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Dante Cucurulo, Muy interpretándonos 3 danzas criollas. Muy bello. ¿Cómo se sienten con el premio joven de literatura? ¿Es la primera vez, Víctor? Después hablamos con Jonás, ¿no? ¿Que recibes un galardón o ya habías recibido otros reconocimientos? Bueno, de esta magnitud, que es un premio de connotación nacional, directamente al Ministerio de Cultura sí es el primero, pero en el 2019, en la Feria Regional del Libro, Monteplata,
recibí una mención de honor con el poema Onirismo. Es decir, que Y- tú también has navegado hacia la Sí, creación literaria poética. sí, además de que en el 2020 gané el premio de poesía caribeña Leslie Gómez Rosa 2020, que es un premio que lleva a cabo la editora española Amargor RD y que aquí en el país está representada por el poeta Luis Reinaldo. Así es. Entonces Ha es estado aquí en este proyecto, sí, de cita Sí, sí, cultural. eso es un premio que cita escritores de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, y en ese entonces también resulté galardonado. Ujú. Que a propósito, ya que hablas de poesía y cuento, dos géneros en el que tú has desarrollado la mayoría de tu obra literaria, ¿no? Así es. Eres joven. Yo sé que eres licenciado en matemáticas. Casi ya, sí. Casi ya, casi ya. Sí. ¿Ha aportado la matemática, esa ciencia exacta, a tu creación literaria? No mucho realmente, porque son universos, ahí hay un multiverso, como se usa mucho ya. Hay un universo que es la matemática y otro que es la literatura. Yo creo que más bien es la literatura la que influye en mi quehacer matemático. Sí. Es todo lo contrario. Sí, es lo contrario, la literatura. Entonces, que influye. decía un Guillermo Samperio, te lo mencionaba, este escritor mexicano, considerado una de las grandes plumas de la literatura hispanoamericana. El escritor de cuentos no solo debe tener un laboratorio de poesía, sino ser un gran lector de la misma, pues la poesía es el género más cercano a la cuentística. Sí, sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, mira, eso me recuerda que Ámbar Rodríguez, una poeta amiga mía, de allá de la Romana también, ella dice que en mi narrativa yo soy muy poético, porque se me cuelan algunos aires poéticos en mis cuentos y eso, entonces tengo que aceptar eso que tú citas ahí, por eso, porque realmente es así. ¿Y por qué no novela como Jonás, sino que te decantas por el cuento? Es que en el cuento es la forma natural en que crece tu escritura cuando te sientas a trabajar. Bueno, en sí no es que no he desarrollado las novelas, porque hay dos novelas engavetadas. Ah, sí. Sí, hay dos Una engavetadas. primicia para cita cultural. Sí, realmente. Pero en cuanto a la poesía y el cuento, ha sido lo primero que ha salido a la luz, porque realmente, como tú dices, es lo que más he trabajado, Claro, claro. es lo que más le he puesto dedicación, pero en lo adelante sí habrá trabajo novelístico. Yo quiero hablar ahora, Jonás, tú participas con una novela titulada La estirpe del polvo, la verdadera historia de un héroe, que sometiste bajo el seudónimo de Draco Guerra. ¿Qué me parece interesante de este veredicto del jurado? Dice, en esta novela transforma una tradición plurisecular de representación de una zona de la historia nacional. Cuéntanos, adelántanos, danos primicias sobre la temática, la atmósfera, el ambiente de esta novela, ese diálogo que tú haces con un episodio de la historia que todavía no sabemos porque la obra no se ha publicado. Bien, buenas a todos los televidentes de este canal nacional y a todo el equipo y a usted por estar aquí. Un gran honor. Primera vez en televisión nacional y para mí es un orgullo porque me siento en casa, porque es un programa de la cultura, ¿verdad? Bien, entonces, con relación a la novela, sí, es una novela histórica, más bien hace honor al nombre del concurso, que tiene el nombre de uno de los más grandes novelistas dominicanos de todos los tiempos, que es Tulio Manuel Cestero. Ya todos conocemos la sangre. Un referente. La importancia, entonces para mí es un honor. Ojalá y el espíritu de Tulio Manuel Cestero me posea a mí, exactamente, para yo seguir escribiendo. No, y La sangre es una novela obligada de la literatura dominicana. Sí, un referente, un imprescindible. Una consulta, parte de la producción literaria dominicana. Bien, con relación a la novela, El estirpe del polvo, es una novela de Juan Pablo Duarte, una novela histórica, es una novela gótica, ¿verdad? O sea, yo mezclé varios subgéneros literarios para desarrollar esa novela. O sea, está narrada en primera persona, tiene un sinnúmero de personajes, pero también es una ucronía en el pasado. O sea, yo traté de cambiar la cronología de tiempo y escribí mi propia visión, ¿verdad? La literatura tiene eso, la literatura te da el poder de Dios,
te asigna, tú eres un dios, tú vas a elegir un narrador que va a servir de medium para tú crear esa ficción, ¿verdad? A esa magnitud. Pero te interesa en la novela histórica. La novela, Estuviste eres muy joven, Sí. Jonás, y acabas de ganar un premio muy Sí. importante, ¿no? Desde siempre estuviste conectado con el género, siempre que seleccionabas, tuviste un ambiente que te proporcionó, ¿no? El hábito de la lectura. Claro, claro, sí, desde pequeño en mi casa, mi madre para ver televisión tenía que leer y ahí comenzó toda una tradición con la lectura y fueron 9 años de estudio para yo escribir esa novela, o sea, 9 años investigando, yendo a los archivos generales de la nación, a la zona colonial, a oler los ladrillos, a respirar, a imaginarme cosas, fumarme un cigarro, beberme un café, motivar todo eso que requiere la literatura requiere sacrificio, la literatura no es simplemente yo escribo, acostarme, no, un sacrificio que muchas veces se pierden cosas como, digamos, usted sabe que uno es joven y cuando uno está joven uno se enamora de las chicas, a veces uno tiene que alejar a las chicas, a veces alejar el trabajo. Por ejemplo, para escribir la novela duré 5 años siendo repartidor de pizza y abandonando mi propia, o sea, mi profesión, estudié educación, mención letras, pero es un sacrificio, la literatura en sí es un sacrificio. A mí me gustaría que tú hicieras brevemente, porque tengo que hacer una pausa, la literatura dominicana ha sido fundamental. ¿Cuáles son las luces? Además de don Tulio Manuel Cestero, cuyo premio lleva su nombre, ¿no? En honor a él. ¿A qué otros novelistas te has acercado? Bien, sí, la literatura dominicana es una literatura que me ha impactado mucho. Yo soy fanático extremo, sobre todo de la literatura dominicana. Un escritor que a mí me apasiona mucho es Efraín Castillo, que escribe novela, un gran novelista. Por ejemplo, su novela, escribió la primera novela de ciencia ficción. Ese es el género que yo cultivo, la ciencia ficción. Y otro escritor también, Rodolfo Báez, que tiene una novela que se llama Cuando mueran los hombres. Pero ya hablando de la producción literaria dominicana, sí tenemos una gran tradición literaria. Por ejemplo, ahí está Magiolo, que es un gran novelista. Don Marcio Berlioz. Marcio Magiolo, fallecido recientemente. Sí, también tenemos a... Un imprescindible. Sí, claro que sí, Ramón Marrero Aristi, que es también de la región este. Y otro escritor es Juan Bosch, que no podemos dejarlo por su novela La Mañosa, ¿verdad? Y El Oro y la Paz, que son dos novelas fundamentales de la tradición literaria dominicana. Así es. Han participado de talleres literarios, ¿no? Han tenido su experiencia en los talleres literarios, que son formativos y son importantísimos en la socialización, pero de eso vamos a hablar luego de esta breve pausa. Amigos, estoy conversando con Víctor Andrés de Olio, ganador del Premio Joven de Cuento Pedro Peitz, y estoy también con Jonás Sánchez, quien es el ganador del Premio Joven de Novela Tulio Manuel Cestero, recientemente galardonados en el marco de la celebración de la 24ª Feria Internacional del Libro. Regreso en breve. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de llanto del hombre los ahogan con cuentos, que la angustia del hombre la entaponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. León Felipe, para crear una atmósfera aquí con estos dos jóvenes distinguidos invitados. ¿Habían escuchado este poema? Contigo ahora. Soy una apasionada de la poesía. No, y recitas muy bien. Gracias, gracias, gracias. Y ese poema tiene ese verso final. Hay una filosofía. Poderosa. Y sé todos los cuentos. Sí. ¿Qué tanto de cuentos sabes, Víctor? No tanto como quisiera, ¿no? Yo soy
a pesar de que gané el premio con un libro de cuentos, todavía es mucho lo que tengo que aprender. Que aprender. Sí, Sí, todavía. hablábamos de los certámenes literarios antes de esta breve pausa, ¿no? ¿Qué tan importante, Jonás y Andrés, han sido los certámenes literarios para ustedes? ¿Han participado de los talleres literarios? ¿Cuándo se dan cuenta de que ya es hora de abandonar los talleres literarios? Bueno, nosotros en el 2018, en La Romana, creamos lo que es el Círculo de Escritores Escalera de Papel, nosotros dos junto a otros 4 escritores, aunque lleve adelante el nombre del Círculo de Escritores, funciona también como taller literario. Y ese taller literario ha sido vital para mi desarrollo como escritor y para principalmente para el desarrollo de mi conciencia sobre el oficio de escribir, que es muy, muy necesario. El escritor que yo era cuando entré a Escalera de Papel es extremadamente diferente al que soy ahora. No se vaya a confundir, no es que ya yo estoy a un nivel, Claro. porque el camino que queda por recorrer, como te decía, es muy largo todavía, pero sí ha habido un avance y ha sido gracias a formar parte de lo que es Escalera de Papel. ¿Cuándo es el momento de abandonarlo? No sabría decirlo porque no tengo intenciones todavía de abandonar. Ustedes Escalera de siguen Papel. participando de los talleres también, Jonás, ¿no? Claro que sí, Sí. claro que sí. ¿Enriquecen? Sí, sí, totalmente. Los talleres literarios son fundamentales en la creación del escritor. Es criticado, muchas veces criticado, los talleres literarios son criticados porque dicen que son fábricas de escritores y un sinnúmero de cosas, pero tradicionalmente, ya a partir de la década de los 80, comienzan a funcionar los talleres literarios. Hay un taller Que de ahí literario. de los talleres Sí, literarios sí. grandes, Claro, hombres y claro. mujeres de las letras No, dominicanas. claro, hay un taller literario de a principios de los 80, fundado por Mateo Morrison, Mateo. Premio Nacional de Literatura, que es el taller literario César Vallejo, que ha sido una factoría Sí. de escritor. Entonces, los talleres literarios Hay funcionan. que pasar por ellos. Hay que pasar Hay por que pasar ellos. por ellos, hay que ¿verdad, pasar Víctor? por Hay que ellos. pasar. Sí, sí, hay algo que yo comentaba con mi amigo, el escritor Alberto Garrido, una vez que caminábamos juntos, observamos la importancia de los talleres en el sentido de que tal vez si tú estás solo, no es que no vas a aprender, pero vas a tardar más. En el taller literario, tú adquieres cierto conocimiento más rápido y más concienzudo y más enriquecedor porque hay personas que te aportan a esos conocimientos que tú necesitas alcanzar en el oficio de la escritura. Así es, así es. Yo tengo, ¿decías algo, Jonás, con relación a lo que estábamos hablando de los certámenes literarios? Te faltaba... Certamen, los Certamen, premios. sí. Sí, con relación a los certámenes, sí. Yo son me imagino que estos premios apuntalan la carrera. No, la claro carrera que de sí, ustedes. claro que sí. Y sobre todo esos certámenes literarios son plazas. Anteriormente ya habían ganado primer lugar y menciones de honor En otros en certámenes, otros certámenes regionales. internacionales. Por ejemplo, en el 2020 gané en Argentina un concurso de fantasía y ciencia ficción, pero ya en el 2016, ya anteriormente, había ganado aquí, pero con relatos, menciones, pero eran relatos de ciencia ficción y, o sea, de terror, que son relatos que no son de la tradición literaria dominicana. Entonces, por eso esos relatos, la novela, por ejemplo, este premio de novela, me sorprende. Hay un rompimiento ahí, entonces. Hay un rompimiento con la tradición literaria dominicana porque es el primer premio nacional que se premia una obra así, digamos, que no pertenece a esa tradición tan realista de la tradición literaria Pero hay dominicana. un interés por la historia, ¿no? Y por ahondar en tu literatura, ese diálogo con la historia. Aunque hablábamos fuera de cámara de lo multidisciplinar que es también el oficio de escribir, de la intertextualidad. Pero y claro muchos que entendidos en la sí. materia hablan de que eso de los géneros, Sí. que no hay divisiones. No, eso es un nuevo subjetivo. planteamiento, ¿no? Que se está discutiendo. Ríos de tintas hay sobre ese tema, ¿no? Eso es un poco subjetivo. Yo soy objetivo en ese sentido. Yo sí creo en los géneros, en los subgéneros, porque el escritor debe de conocer el género que cultiva. Si usted cultiva ciencia ficción, ¿qué subgénero de la ciencia ficción usted cultiva? ¿Cultiva cyberpunk? ¿Cultiva futurismo? ¿Cultiva ucronía? O sea, usted debe conocer cuál es el subgénero usted
cultiva, porque de lo contrario usted lo que va a ser un escritor que va a escribir pero sin dominar su género. Así Por eso es. yo no creo que no hay género, sí hay género y hay que conocerlo. Víctor, no podemos terminar este encuentro sin que hablemos de tu premio Pedro Pates con su obra Conejos y Bastones. ¿De qué va Conejos y Bastones? Conejos ¿A y dónde ahonda? ¿A dónde profundiza? Bien, Conejos y Bastones es un libro que, en donde están presentes 20 cuentos, cuya línea que lo guía es el tema de el contraste, lo fantástico, la ironía, todo con un pequeño de matiz de aquellas cosas del oxímoron, que se contradicen en sí mismas, En sí pero que mismas. viven, pero que conviven Ajá, juntas. ajá, ajá. Entonces, sobre esa línea, toca diferentes temas, toca diferentes puntos, pero siempre es eso, sobre esa línea, sobre el oxímoron, la ironía y el contraste. El oxímoron es como Es el como- duro algodón Eso es un oxímoron. Sí. de la almohada, Aquellas, por ejemplo. sí, aquellas ideas que se Que se contradicen pero contradicen. conviven. Exactamente, exactamente. Sin el cuento se nos escaparía qué es el ser humano, dice Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano. ¿Qué te Sí, parece yo creo que sí. esa reflexión que hace este distinguido escritor colombiano? Sí, Sin yo- el cuento se nos escaparía qué es el ser humano. Sí, yo creo que sí, porque una de las principales temáticas que aborda el cuento siempre es la condición humana, independientemente desde qué punto de vista, desde qué género la aborde, siempre va hacia allá, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, yo, en una de mis influencias, donde entran Chekhov, Dostoyevsky, que aunque Dostoyevsky es más conocido por su novela, tiene cuentos sumamente poderosos. Entonces sí, y los escritores franceses, Francés. que hace un aporte muy bien a esa comprensión de nuestra Así condición es, humana. Así es. Jonás, dice también Juan Gabriel Vázquez, perdón, escritor colombiano, que mientras tengamos preguntas, la novela será necesaria. Sí, la novela será Eso necesaria. es una provocación. Claro que sí, será necesaria porque la novela es un género que está en evolución, es un género que vive evolucionando y creo que después de la poesía es el género que más ha evolucionado y sigue evolucionando. O sea, las personas buscamos explicación, ¿verdad?, objetiva de la realidad y yo creo que la novela y el cuento también son los géneros que se prestan para ello. Se lee en la romana mucho a los jóvenes. En la romana... ¿Hay buen hábito de lectura? ¿Cuáles son las informaciones? Breve, que me están haciendo señas. Bueno, en la romana ahora mismo el Círculo de Escritores Escalera de Papel ha provocado, no solo en la romana, sino en la región. Una sinergia. Sí, una especie, pero ya aparte de Escalera de Papel también hay otros ¿Y escritores. leen los jóvenes? Eh, Los que van al teteo y los que no van también. ¿Leen? bueno, ¿Cuál eso, ha sido su experiencia? Ustedes son jóvenes también. sí, los jóvenes ahora mismo no se están preocupando mucho por la lectura, no se preocupan mucho por la lectura, pero tienen que caer allá, porque el joven es que no lee, dice Mario Vargas Llosa, que la sociedad está yendo hacia el lenguaje, o sea, de los monos, o sea, la sociedad para utilizar las redes Una sociales, involución sí, humana. debe volver a la lectura para poder mejorar eso. Si ustedes se fijan en las redes sociales, vemos que hay un sinnúmero de personas que escriben un sinnúmero de códigos ahí, de letras, y eso es por falta de lectura, ¿verdad? Pero ahí eso se trabaja con el tiempo, eso se trabaja. Sí, pero oteo un horizonte promisorio en el hábito de lectura en la romana, ¿verdad, Víctor? Ujú, claro. Sí, a través de esta organización que ustedes tienen y que promueve la lectura y el hábito de la Sí, lectura. Claro, sin duda. Muchas gracias. ¿Cuándo van a publicar las obras ganadoras? Estoy ansiosa por leer la novela de Jonás y tu cuento, Víctor. Esas obras serán puestas en circulación cuando ya se celebre de manera formal Exacto. la próxima versión de las ferias De la del feria libro, del- entonces sí. ahí ya se pondrá a circular. Y bueno, esperemos poder traerte los Ahí ejemplares. vamos. No, claro, claro. Están invitados desde ya. Sí, sí. Sí, gracias. Gracias, Jonás. Gracias. Gracias, Víctor. He conversado, amigos y amigas, con estos dos
jóvenes prometedores de la literatura dominicana que me enorgullece recibir, y a todo el equipo de Cita Cultural. Víctor Andrés de Olio, ganador del Premio Joven de Cuento Pedro Peitz con su obra Conejos y Bastones, y Jonás Sánchez, ganador del Premio Joven de Novela Tulio Manuel Cestero con su obra La estirpe del polvo, la verdadera historia de un héroe. Premios Joven de Literatura en el marco de la 24ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Bueno, hasta aquí la edición de Cita Cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima edición de este proyecto de televisión educativa y cultural. Cita Cultural, encuentra con el arte y la cultura. Hasta la próxima.